yo vivía en Estados Unidos, llego de vuelta a Colombia, ahí voy al conflictuada, muy, de verdad, o sea, con el corazón completamente roto y muy asustada. Y un doctor amigo mío me dice, no, espérate, las mujeres están haciendo esto ahora, están congelando óvulos, ¿por qué no vas? Vete de dónde, Juan Manuel Montoya. Yo como esta persona la quiero tanto, lo amo tanto y ha sido un personaje tan importante para mí. Mi doctor ha sido, wow, de la clínica de fertilidad del country, o del centro de fertilidad del country, y llegué allá y me enamoré de él. Y dije, wow, aquí se empieza a abrir un universo para mí. Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Y entro en el proceso de congelar óvulos de la forma más fantástica y maravillosa, porque es como si se me hubiera abierto un nuevo camino que yo nunca había pensado. En la maternidad como en la vida hay temas de los que nadie quiere hablar, sobre todo en este mundo que nos ha hecho creer que ser madre es mágico y perfecto todo el tiempo. Aquí hablamos de lo que realmente sentimos, sin censura, desde el amor y con la certeza de que cada mamá sabe en su corazón lo que es mejor para su hijo. Soy Camila Wills y te doy la bienvenida a este episodio de Historias de Madre, un espacio seguro en donde contaremos lo que quizás no sabías, pero desde hoy hará tu maternidad un poquito más sencilla. Porque bueno, aunque no hay fórmulas mágicas, hay decisiones que nos dan paz. Y cuando algo es real, transparente y hecho con el corazón, elegirlo se siente natural. Bueno, hay algo que como quieras Baby no hablar. de Alpina. Una decisión que nutre con amor. Vamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidas una vez más a Historias de Madre, bienvenidas a este podcast que hacemos con todo el amor del mundo desde Casa Spotify y gracias también a Baby Boo de Alpina. Hoy tenemos una historia maravillosa y como siempre ustedes saben que cada historia tiene lo suyo, que cada mamá tiene una historia que contar y por eso llegamos con esto a sus hogares, a sus casas para que si ustedes están del otro lado viendo esto a través de un celular, de un televisor, de un computador, entiendan que hay historias que puede que haya algo que resuene con ustedes y que les haga su maternidad un poquito más fácil. Así que le damos la bienvenida a Flaca o Diana Montoya. Bienvenida. ¿Cómo te llamo acá? No, mi nombre oficial es Diana. Así que Diana, por favor. Pero en realidad, digamos, a través de mi vida, claro, mis redes se llaman Flaca Montoya, pero mis amigos me llaman Flaca. Y inclusive en ámbitos de trabajo me llaman Flaca. Entonces yo llegué a ella, hola Flaca, ¿cómo vas con Camila? Yo creo que digo como, ok, hola. Bueno, como sea, Flaca, Diana, gracias por estar acá. Samaria, ¿no? Samaria. ¿Muy Samaria? Muy Samaria. Oye, gracias por estar acá, ya vamos a hablar de ti, de todo lo que haces, de por qué estás acá, pero lo que más me gusta es cómo te haces llamar o lo que tú dices que haces, que representas, porque cuando lo dijiste en un evento en el que nos conocimos hace muy poquito de mamás, de hecho, y cuando te pedí, digamos que un pequeño perfil, porque por lo general conozco mucho a las mamás que traigo a entrevista y digamos que de Diana, pues no conozco mucho y me encanta también porque la vamos a conocer, digamos que a través de esta historia y de este podcast, pero tú te haces llamar tejedora de personas, de ideas y proyectos. ¿Por qué? Cuéntanos qué es eso. Yo creo que yo tengo un don. Y me costó mucho reconocerlo y entender realmente qué era lo que yo hacía, porque yo hago muchas cosas. Entonces, ¿tú qué haces? No, mira, yo tengo muchos sombreros, yo no hago una sola cosa. Yo no. Entiendo que haya personas que sean así, pero entendí que lo que estaba detrás de todas esas cosas que yo hacía era que yo tengo esa capacidad de conectar muy rápido con las personas. Primero porque están dentro de mí, ¿sabes? A mí si hay algo me fascina es la gente, toda. Creo que cada persona tiene una historia única y maravillosa y que todas las vidas son igual de valiosas. Y después voy a volver al tema de la vida cuando hablemos de la maternidad, porque creo en el milagro de la vida. Y poco a poco fui descubriendo que lo que yo tengo de increíble es que tengo esa capacidad de conectar gente. Me conecto yo primero con ellas y después puedo decir, este conecta con este conecta con este, venga y conectamos, porque yo creo en la colaboración, yo creo en la comunidad, yo tengo una, pero porque mi vida es así. Yo creo que mi vida es maravillosa y fantástica, no porque sea perfecta, porque además esta vida mía ha tenido todos los altibajos posibles, sino porque estoy rodeada y muy rodeada de gente muy maravillosa que me apoya, me acompaña y que yo apoyo y acompaño en diferentes momentos. Entonces me gusta pensarme dentro de esas capacidades que tengo de conectar.
Me encanta porque yo siempre he pensado, a mí digamos que me pasa lo mismo y como que también me preguntan un montón qué hago y entonces uno dice lo que, o quién eres y entonces uno dice lo que hace, ¿no? Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto y finalmente siempre me he dado cuenta que lo que he hecho es eso, ¿no? Digamos que unir, conectar, tejer, que igual la palabra tejer me parece absolutamente maravillosa porque una cosa es conectar, una cosa es unir, pero cuando lo tejes lo haces de una manera como amorosa, orgánica, artesanal. Entonces me parece divina la palabra y pues qué bueno que podamos tejer hoy tu historia y a través, digamos que, de lo que nos vas a contar. Y aparte de tejer, o aparte no, digamos que a través de este tejer que has hecho, pues nace también Universo Marea. Así que hoy vamos a hablar con Flaca de lo que ha sido su maternidad, de cómo llegó Magdalena a su vida y de cómo llega Universo Marea y también el podcast, porque esta mujer acá donde la ven, pues también tiene su podcast. Así que maravilloso, para que vean que además, en vez de decir, ay, esta también tiene un podcast de maternidad, ay, esta también está haciendo lo mismo, lo que debemos hacer es precisamente esto, unirnos y tejernos y si estamos además llegando a la misma conclusión que es tengamos comunidades que nos unan, tengamos comunidades que puedan tejer estas maternidades y que puedan soportarnos, pues qué importante, ¿verdad? Que hoy, pues si ya nos vas a contar de qué se trata, digamos que Universo Marea, hacemos exactamente lo mismo y ojalá existan muchas y miles de comunidades que nos apoyen y que nos acojan. Me encanta, mira, me encanta que lo traigas. Yo vengo de muchos mundos, pero uno de mis mundos reales de los que yo trabajo se llama el impacto social. Y vengo de la innovación social. Y en la innovación social hoy en día hablamos de colaboraciones para el cambio sistémico. No hay forma de que logremos ningún cambio, al menos de que nos unamos todos los que estamos trabajando en un tema o los que deberíamos estar trabajando en un tema para poder trabajarlos en conjunto, mirando las diferentes perspectivas, pero además co-creando cosas para realmente lograr esos cambios. Tú y yo estamos en un tema que para mí todavía es nuevo. Mi hija tiene 3 años y 3 meses. Eso es nada, en comparación a tu historia. Y me encuentro con una cantidad de historias tan alucinantes, pero sobre todo con una cantidad de vacíos en la información, en las conversaciones y una cantidad de dolores muy profundos, porque siempre habíamos visto las alegrías, pero no los dolores, porque no se nos permitía hablar de los dolores, ni de las complejidades, ni de todo lo que no es tan obvio. Y ahí todo lo que podamos trabajar todas en conjunto por nuestro lado es absolutamente valioso. Innecesario, total. Innecesario absolutamente, porque ¿quiénes sostenemos el mundo? Las mamás. Las mamás. Sí, eso lo decías tú el otro día precisamente en ese evento en el que estuvimos y es, si supieran la importancia, es decir, si la sociedad, hablando de todo, o sea, psicológicamente, que esto trae el tema cultural, económico, político, o sea, esto es una vaina de todos, sostener a las mamás es algo de todos. Entonces, esto que estamos haciendo nosotras como comunidad que apoya a las mamás, no solo lo hacemos por tener algo que hacer. Créanme que tenemos muchas otras cosas que hacer. Y no lo hacemos solamente porque es que hay 10 mamás despachadas que entonces vamos a hablar. No, esto lo hacemos porque es una necesidad y no solamente al ver una necesidad se inventó algo, ¿no? Porque ahora todo el mundo es como, ¿qué nos inventamos? No, esto lo estamos haciendo porque realmente, como Flaca dice, es una necesidad que nos abarca y que nos representa y que nos obliga a todos a hacerlo porque es que pues digamos que de las mamás venimos todos, pero también influye absolutamente. ¿Qué has visto tú? Y ya obviamente vamos a entrar en tu historia como mamá de Magdalena, no solamente digamos que como mamá de Universo Marea, que también lo eres, sino pues de todo esto, pero quiero saber un poco cómo llega a tu vida, porque claro, digamos que tienes una brecha muy importante profesional atrás a decir, necesito acompañar a las mamás y necesito pues hacer esta comunidad. Digamos que yo nunca he pensado que yo necesito hacer algo por alguien. Creo que un día entendí que mi historia era particular y que mi historia era importante para muchísimas mujeres que o deseaban ser mamás y no encontraban cómo hacerlo y estaban muy frustradas o conflictuadas, porque ojalá y fuera solo frustradas, conflictuadas, con sus propias vidas,
o había otro montón de mamás que ya eran mamás y estaban haciéndolo solas y que también necesitan tener otros tipos de historias ahí. Entonces, en algún momento, yo soy, y aquí es importante, necesito contar, digamos, un poco de tu historia. De mi historia. Entonces, yo soy madre por elección. La vida me llevó a tener que tomar una decisión que yo nunca pensé que iba a tomar, y era el de ser mamá yo sola a través de un proceso de reproducción asistida y usando esperma donante. Todo lo que, o sea, ¿en serio? Yo era como, ¿en serio? O sea, de Todo verdad, junto. todo junto, o sea, en verdad, tener que ser mamá sola, pero además pasar por estas cosas que para mí no eran naturales, ni siquiera, yo estuve muy conflictuada para poder hacerlo, pero eventualmente lo hice y yo un día entendí que es que yo no hubiera podido escogerlo de ninguna otra manera. Ese era el camino. Ese era mi camino. O sea, si yo pienso en si yo hubiera podido, o si yo estaría igual de feliz y tranquila como estoy hoy en día con un marido, con los que yo tenía, ¿no? Porque es que si yo viviera en la casita de muñecas perfectas que yo puedo poner las piezas como yo las quiero, bien, pero si yo miro atrás inclusive en mis relaciones, y yo me veo en las relaciones que yo tuve y que yo construí en algún momento de mi vida con hijos en esas relaciones, en esas digo, condiciones. qué angustia, porque seguramente hubiera habido una cantidad de cosas que yo no hubiera querido en el tipo de maternidad que yo soñaba, y ahora estoy viviendo una maternidad y que estás soñada, ejerciendo, claro. y que estoy pudiendo ejercer porque tengo la autonomía para hacerlo y porque lo hago de la manera que yo decidí, yo lo elegí. Y un día mi prima Julieta, que es famosísima Piñeres. como Julieta Piñeres, como que menciona mi historia, porque pues obviamente ella me ha acompañado en diferentes momentos de mi vida. Las madrinas de mi hija son Julieta Piñeres y mi hermana Latoya Montoya, que las dos son muy famosas, y mi historia como que empieza a abrirse y algunas personas empiezan a oírla, y ahí empiezan a llegar mujeres. Qué valioso. Y cuando empiezan a llegar mujeres, no fue que en este momento, que yo no llevo mucho tiempo de haber abierto la historia, yo creo que sí me he sentado con por lo menos 40 mujeres latinas, de origen latino, que están en diferentes partes del mundo, para tratar de entender ellas si este era su camino. Dije, ok, ¿qué estoy haciendo? A mí no me da la vida para yo tener estas conversaciones uno a uno. ¿Cómo hago para poder expandir un poco más el mensaje? Y empiezo a mirar, digamos, que ok, listo, hagamos, yo toda ñoña, ¿no? Benchmarking, innovación social, empecemos a sacar los insights, las cosas. Lo primero que me doy cuenta es que no hay nadie hablando del tema en toda Latinoamérica. Hay unas mujeres en España haciendo un trabajo increíble. España tiene un contexto muy diferente y una historia muy diferente a lo que vivimos los latinoamericanas. Hay una conversación que se está dando en Argentina, hay una mujer que tiene algo de esto a partir de un tema de fertilidad en Chile, pero en realidad no hay nadie. No podía encontrar un testimonio de una latinoamericana que hubiera hecho esto, porque a la final cuando uno va a tomar estas decisiones, tú quieres oír historias, tú necesitas oír el porqué para no sentirte tan mal. Yo ya no me siento extraterrestre. Uy, total. Yo ya no me siento extraterrestre. Todavía un poquito. Claro, identificar que hay otras personas haciendo lo mismo y que había una razón de ser es muy importante. Y me encanta que lo digas porque en este caso, por eso me respondes, me imagino así, no lo necesité y no fue al revés, ¿no? Como que esa comunidad te buscó a ti y buscó tu historia para hacer, digamos, de este universo, que ya nos vas a contar un poco mejor. Sí, no. Porque cuando empezamos a crear esto, lo que hemos entendido, Luisa, que es una mujer fantástica que la vida me puso para realmente poder gestar este proyecto, es un proyecto de las dos, y la vida nos juntó de la manera más extraña del mundo, y aquí estamos las dos madres que no nos habíamos conocido, que realmente no teníamos con quién hablar del tema y nos puso. Entendí que esto era para mí también. Total. Y para Luisa también, porque Total. nosotras necesitábamos las conversaciones, porque nosotras, a hoy yo, a pesar de todas las conversaciones que he tenido con las personas que ya lo han hecho, todavía estoy como descubriendo escamitas y escamitas y escamitas de mi propio ser y de cómo llegué aquí, de cómo llegué a este punto, porque no siempre todo es tan consciente. Y entender inclusive los miedos que me abrazaron, porque yo ni siquiera los miro como malos,
porque fueron importantes en ese momento para yo tomar decisiones de cierta manera. Así que los miedos iniciales que yo tuve, inclusive los amo profundamente porque también me protegieron de una manera. Claro, y te ayudan hoy a acompañar también, me imagino. Y me ayudan a acompañar completamente porque los tengo tan vivos todavía, los miedos que tenía, que ahora que puedo comparar mis historias con las de otras mujeres, digo, ya los puedo liberar y decir, wow, esto lo tengo que poder tener para poder trabajarlo con las mujeres que decidan que quieran trabajarlos, porque ya los viví. Entonces, Total. este podcast que tenemos, Maternidades Reimaginadas, lo primero que busca es traer historias, historias que no existen, historias que no están contadas. Y el Universo Marea es la plataforma que habla de estas maternidades autónomas y responsables, porque sobre todas las cosas nosotros creemos que la maternidad en general debe ser responsable, mucho más si tú tomas la decisión de hacerlo tú sola. Claro, total. Y ya vamos a hablar de eso y de cómo se toma la decisión. Y me encanta que lo digas porque exactamente es eso lo que la comunidad de Marea, de Universo Marea, de Madre Colombia o de cualquiera que sea de apoyo y de contención, pues llegue a traer. Es igual y es válido y ojalá haya muchas mamás que hacen parte de Madre que están viendo y digan, quiero, digamos, que ser parte de Universo Marea, que ser parte finalmente es abrazarnos, contar las historias y lo mismo de este lado porque lo que estamos haciendo y lo único que queremos es apoyarnos y contenernos y tejernos entre las comunidades. Bueno, cuando hiciste esa tarea, te faltó decir que yo tenía en mi podcast anterior la historia de Marina Naranjo, mamá monoparental. Así que historias hay, historias existen. Sí. 2 de las mujeres que están, sabía que ella lo había hecho porque lo había oído, pero claro, yo tenía que entrar a buscarla, no era tan fácil encontrarla. No, no es fácil para nada. Había otra chica, Laura FM, que también había estado en esta plataforma de mujeres que también es maravillosa, de unas mujeres paisas, las del Caos, las del Club del Caos. Vuelvo y digo, yo creo que nosotras, todas las que estamos trabajando el tema de mujeres y el tema de maternidad, nos tenemos que poder unir y podemos tener que tener estas conversaciones y apoyarnos mutuamente. Absolutamente. Esto es para todas. La encontré ahí. Pero claro, me tocó buscar un montón. Sí, no, y absolutamente. Si yo estoy paniqueada tratando de entender si esto es un camino para mí o si no, y yo, ¿sabes? Porque viví mi propio miedo. Es que cuando yo tomé la decisión de ser mamá, yo me cerré. Yo dije, yo no le cuento a nadie, yo no voy a averiguar nada, yo confío en mi doctor y me voy. Hablemos de eso, Flaca, de cómo llega ese momento a tu vida. Tenías la edad que tengo hoy, 36 años, o sea, yo me imagino uno a los 36 años terminar una relación que tiene idealizada, que según lo que veo y lo que oigo en tu testimonio es, con este voy a ser mamá, con este es que voy a tener mis hijos, y definitivamente pues no fue, se acaba la relación y tú dices, ¿qué voy a hacer? Tengo 36. ¿Y por qué digo tanto la edad? Porque sé que es un número como tan importante que uno dice, puedo esperar a encontrar una pareja, ¿no? Como que todavía no tengo 40, todavía como que el tiempo corre, pero está bien. O estoy en un momento clave en donde mis óvulos, no tengo ni idea, pues digamos que están bien para hacer este proceso. ¿Cómo tomas esa decisión y cuánto tiempo te llevó tomarla también? Bien. Primero voy a usar una palabra que usaste, ideal. Yo no tenía la pareja ideal. Pero estábamos muy enamorados, los dos. Los dos sabíamos que no era lo ideal tener hijos, pero siempre nos los habíamos planteado. Y él es un hombre que ya tiene hijos. Y cuando yo traje el tema de tener hijos, que ya tenía hijos cuando estaba contigo. Sí, okay. Ya tenía hijos, ya tenía 3 hijos. Definitivamente ya nos habían pasado miles de cosas y a pesar del amor que nos teníamos, él me dijo, yo definitivamente no quiero tener más hijos. Y le dije, wow, está bien, como no le respeto esto, pero yo sí. ¿Sabes? Total. Entiendo lo que tú me estás diciendo, pero yo sí. Y ahí nos separamos. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Okay. Teníamos muchos rollos, o sea, había muchas cosas complejas pasando, pero a la final había esa gota que rebasa. No, y que no es. Y que no era un negociable. negociable. No era un negociable. No. Y termino en mi tusa profunda, no solo lo había perdido a él, no solo había perdido a sus hijos, quienes de alguna manera materné durante un tiempo, con un amor muy profundo por ellos, sino se fue el sueño de ser mamá. Y yo vivía en Estados Unidos, llego de vuelta a Colombia, ahí voy al conflictuada, muy, de verdad, o sea, con el corazón completamente roto.
Y muy asustada, y un doctor amigo mío me dice, no, espérate. Las mujeres están haciendo esto ahora, están congelando óvulos, ¿por qué no vas? Vete de donde, Juan Manuel Montoya. Yo como esta persona la quiero tanto, lo amo tanto y ha sido un personaje tan importante para mí. Mi doctor ha sido, wow, de la clínica de fertilidad del country, o del centro de fertilidad del country, y llegué allá y me enamoré de él. Y dije, wow, aquí se empieza a abrir un universo para mí. Esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Y entro en el proceso de congelar óvulos de la forma más fantástica y maravillosa, porque es como si se me hubiera abierto un nuevo camino que yo nunca había pensado. Y yo sabía que había un par de amigas que habían congelado óvulos, que estaban en Estados Unidos, y sabía que esto era una conversación activa en esa comunidad. En Estados Unidos especialmente. Yo venía de vivir en Nueva York. Había visto esa película de J-Lo donde ella hace inseminación artificial, una que se llama Plan B. Había oído la historia de Alexandra Montoya, que es una mamá, que es la de la Luciérnaga, que había hecho esto en Colombia. O sea, no era que en algún lado yo no lo tuviera, algo de este universo de cosas, pero yo por lo pronto estaba haciendo congelación de óvulos, que yo sabía que me iba a permitir ganar tiempo. Y eso me dio mucha tranquilidad. Como estas ya están acá, cualquier cosa, sigamos pensando qué vamos a hacer. Exacto. Y esto gana un poquito de tiempo, porque lo que me pasó a mí es que cuando yo empiezo este proceso, me dice el doctor, listo, fantástico, si este es tu camino, venga y midamos hormonas. Es que ya yo no era fértil. O ya yo estaba en el percentil bajo. Ok. ¿Qué ese es el examen que se llama? La antimuleriana. La hormona antimuleriana. Ahí te dicen, no está fácil. Ahí te dicen, estás aquí o estás... 36 años. A los 36 años. Ok. Así ven. Y dije, bueno, voy con esta. Entonces ya yo sabía esto, pero ya yo había tomado una decisión y el doctor me dijo igual, es decir, hagámoslo porque mira cómo estás y es mejor tenerlos guardados. Entonces, claro, hice el primero. A las mujeres normalmente les salen de a 12, otras de 24. A mí me salieron 3 bonitos. Vamos para la siguiente. Y yo afortunadamente, yo he sido responsable financieramente y yo tenía unos ahorros. Y mis ahorros me permitieron hacer eso. Así que yo digo que mi tusa me costó un billete larguísimo. No porque me fui de fiesta, no porque me fui de shopping, sino porque congelé óvulos 2 veces. Pucha. Es un proceso costoso. Es un proceso y es un privilegio que tienes tú y que no tienen muchas, ¿no? Sí. Pero que si tú te lo planteas y si tú te lo podrías plantear desde más chiquitos, podrías hacer el esfuerzo para poder hacer algo de eso, que es parte también de mi mensaje con todo lo que estamos tratando de hacer. Vengan y mídanse a los 30, no se midan a los 35 y empiecen a pensar en este tipo de cosas. Así tomen la decisión de no ser mamás. Es un seguro de vida, ¿no? Finalmente, es un seguro de maternidad, como se llame. Es una posibilidad más. Una posibilidad que puede dar tranquilidad en el futuro y ya está. Y eso vale, perdón la ignorancia, porque aquí en esto sí soy absolutamente ignorante, como un arriendo por año, o sea, como que vale más el año, el 2 años, el 3 años, o es como la extracción de los óvulos. Primero tienes una extracción de óvulos que vale un número fijo. O una cifra fija, y después tienes una cifra anual que pagas por tenerlos guardados. Perfecto. Congelados. Ok, vale el año. Vale el año. Ok. Entonces, listo, tú decides hacer esto, y ¿cuándo llega el momento entonces de... ¿Cómo llega ahí el momento del donante? 2 años después vuelvo con ese exnovio mío. Ah, no, ok. Y otra vez habíamos hablado, entonces sí quiero tener hijos, y yo, bueno, ¿sabes? Te dijo, ay, ahora sí quiero. Sí, no, ya hice las paces con el tema, todo bien, lo uno y lo otro, yo, bueno, perfecto. Y nos cae pandemia. Cuando finalmente volvemos, nos cae pandemia, y yo digo que la pandemia mató muchas cosas. Y revivió muchas otras. Y revivió, claro, y hizo que otras renacieran. Y así como a él la pandemia le pegó duro en términos de decir, yo ni siquiera puedo ver el futuro, no sé qué está pasando, lo siento, pero otra vez no. Le dije, yo veo tan claro mi camino, y yo digo sí, y yo sí voy a tener hijos. Yo tenía 40 años. Ah, wow.
ahí yo había vuelto donde el doctor, apenas sea pandemia, ¿te acuerdas que nos encerraron en Colombia en marzo? 16 de marzo, me acuerdo. 16 de marzo. En mayo nos dejaron volver a abrir, ¿verdad? En mayo podíamos ir a citas médicas. Yo en mayo me fui a ver a mi doctor. ¿Qué hubo? Yo quiero tener hijos. ¿Cómo, en serio? Yo, Dices sí. que, amiga, mira, acabas de terminar, estamos en medio de una pandemia. No había terminado con él. Estabas con él todavía. Y yo me fui a chequear porque dije, ok, tengo 40. Con él. Yo tengo 40, quiero ir a ver. El doctor me dijo, bueno, listo, chequeemos trompas, lo uno, me hizo un examen ahí terrible de esos que uno dice, uy, ¿por qué me estoy haciendo esto? Estas cosas. Y vuelvo a tener la conversación y como que no lo vi tan claro y yo terminando. De ahí yo como que ahí ya me abro realmente por primera vez a la posibilidad de ser madre sola, abro ese computador y aquí voy a hacer otra vez, yo siempre hago este paréntesis, yo importé esperma de Estados Unidos. En Colombia, sí, por la legislación que tenemos, que la tiene España y que la tienen la gran mayoría de los países latinoamericanos, si tú quieres tener esperma de donante, esa esperma es completamente anónima, no la escoges tú haces un trabajo, digamos que con el doctor y el equipo médico, y ellos escogen por ti el donante según las especificaciones que tú quieres. En Estados Unidos no es así. En Tú Estados, sí puedes en hay un Estados Bumble, Unidos, hay un Tinder de donantes. exacto. Tú entras y tienes un maravilloso Catálogo. universo de personajes de todo tipo. Pero ven, ¿esto es una foto grande o de niños? No, de niños, pero hay algunos que tienen fotos de grandes. Wow. Algunos, no todos. ¿Algunos hombres o algunos bancos? Algunos hombres. Algunos hombres dicen, sí, a mí no me importa. A mí no me importa y las tienen porque sí, porque... Porque me imagino que los que no tienen de grandes es como que tú vas caminando por Nueva York y te encuentras al man y dices, usted es el papá, usted es el donante, ¿no? Bueno, el donante, porque papá... Pero, ¿por qué no lo hacen? En el caso de Magdalena, digamos, del donante, tú escogiste y quiero saber esas razones de cuando empiezas a ver ese catálogo, ¿por qué? O cuáles son las cosas que uno puede escoger, ¿por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque uno como mamá... como un cristiano más, pues uno ojalá, porque es que hoy oigo la historia de Flaca cuando lo contaba, yo decía, miércoles, uno ojalá pudiera escoger un 1% de lo que escoge cuando viene un donante, pues mínimo uno mira al físico y cuando está enamorada de la persona, pues obvio, hay cosas y rasgos emocionales, psicológicos que a uno le gustan de la persona, por eso está con alguien, habrá otros que no, que one night stand y no pudo escoger nada, pero cuando uno puede escoger todo lo que puedes escoger y no solamente el físico, sino hasta cosas psicológicas, tengo entendido, pues es muy importante. O sea, es algo realmente, ¿cómo se dice? Como, ahí sí es consciente, sí. ¿no? Yo te diría que lo psicológico lo puedes leer entre líneas, si haces el ejercicio de leer mucho y de entender quién se ve más estable por lo que cuenta en las diferentes cosas que tiene de información cada banco de esperma. Es decir, el mío tenía como un cuestionario y todos tienen el mismo cuestionario, entonces tú puedes medianamente entender, claro, este tiene mejor relación con su familia, este no tiene tan buena relación con su familia, este tiene este tipo de proyección hacia la vida, este le deja este tipo de mensaje al que podría ser tu hijo o no, versus este, y tú empiezas a mirar, digamos, eso en términos de personalidad. En términos de personalidad tienes eso y tienes un examen, que no me acuerdo cómo se llama aquí, que de Blanc, pero ellos hacen un examen como de personalidad para poder decirte, este tipo es más o menos de este tipo de personalidades, entendiendo que hay, no sé, un abanico de personalidades. Eso es lo que puedes leer en personalidad, pero realmente lo más importante de la tecnología es que tú puedes ver lo genético. Entonces tú puedes ver ahí dos cosas, enfermedades y línea genética de dónde viene su sangre, porque yo sí quería que fuera medianamente parecido a mí, pero claro, si ya yo tenía todo esto, y parecido a mí no en lo físico, sino como en, ¿cómo le explico yo a mi hijo que va a ser, que es asiático? Si escogía una esperma de un donante asiático. Uy, qué difícil, ¿cómo me voy a meter ahí? O hindú, o afro. Digo, esas son cargas genéticas muy profundas que yo no voy a tener como abordar en un futuro o que me va a costar un poco. Que ya igual tiene más. Otra carga, pues ya no le sumemos otra. Sí. Ya tengo que explicarle un montón de cosas de mi decisión que no quiero cargarle más.
pero sobre todo en un tema de las enfermedades. Entonces, yo siempre cuento esto, ese donante, que es el papá biológico de mi hija, y eso tiene muchos asteriscos, después hablaremos un poquitico de eso, tiene 289 enfermedades genéticas en negativo. Y eso era, digamos, en términos de los criterios que teníamos con mi doctor, era lo más importante. Vamos a mirar que la persona que tú escojas realmente esté ¿Qué tal limpia uno poder genéticamente. escoger eso? En Bumble debería haber esa opción, por ejemplo. Entonces, realmente, a la final, fue muy duro. La primera vez que yo abrí ese computador fue horrible. Sí, y la debe ser primera una vez que lo miré y sensación dije, esto no ¿Qué es estoy natural. escogiendo? Esto no Sí. es natural. Porque lo natural es tener hijos sin lo natural, Sí. lo que vivimos todos, y yo tener que enfrentarme a eso y esto no puede ser. Pero el día que encontré la magia de lo que tenía De la dentro de ciencia. mis manos, claro, dije, igual yo soy una mujer del universo espiritual, pero yo amo la ciencia. Si lo tengo aquí y esto es lo que la vida me ha puesto, ¿cómo no lo aprovecho? Y eso fue lo que hice. Escogiste entonces a este donante y empieza el proceso, pues digamos que de inseminación. Pero entonces, al ser el banco, hiciste Eso todo toca allá. hacer una importación. Hiciste todo acá Eso en toca Colombia. hacer todo un proceso de importar, eso tiene todo un procedimiento. Ujú. Pero sí, una vez llega aquí en unas neveritas especiales, lo escoge llega directamente a la clínica, eso después se devuelve el empaque en el que viene. No, yo todo lo hice en Colombia. Todo lo hiciste en Colombia. Colombia tiene unas clínicas maravillosas. Claro, hay que saber escoger. Yo sí creo que tengo una recomendación siempre de ir a centros de fertilidad que tengan, o sea, hagan el ejercicio de mirarlas. Tenemos unas grandiosas clínicas de fertilidad en Colombia, pero hay que llegar a las buenas. Total. ¿Cómo fue ese momento en donde tú decides hacerlo? Digamos que ves el catálogo, como se llame, la página, escoges, esperas. Cuando tú empiezas a contarle a tus personas cercanas, a tus personas de confianza, a, no sé, tus papás, tus hermanas, tus hermanos, no sé, cómo sea tu círculo, tus amigas, ¿lo contaste, no lo contaste? ¿Hasta dónde te daba miedo? ¿Hasta dónde te sentías totalmente confiada y decir, no me importa, esta es mi decisión? Porque digamos que en el caso de Marina Naranjo, que era la mujer que nos contaba, pues decía, contarle a mis papás fue difícil hasta que mi papá dijo, yo te apoyo y voy contigo. ¿En qué momento te cuestionaste algo de esto? Y otra pregunta que va como muy de la mano es, me imagino que es el miedo de todo el mundo, es ¿qué le vas a decir a tu hija? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Hoy Magdalena ya tiene 3 años y medio o largos. ¿Qué le has dicho? ¿Qué ha preguntado ella? Porque sabemos que en un país como Colombia, en una sociedad como Colombia, solo me imagino el Día del Padre en el colegio y ya digo, ok, ¿qué se puede decir y qué no se puede decir? Porque tú en un momento, y perdón, te interrumpo en esto, decías en ese encuentro, en ese evento, es que yo soy mamá y papá. Y lo dijiste, y a mí me quedó resonando esa idea un montón cuando lo dijiste, porque no me parece que seas mamá y papá. Eres mamá que cumple funciones por todo, digamos, en el hogar, pero decir que eres mamá y papá es como suplir una persona que en este caso pues no existe. Es como cuando uno es hermano mayor y tiene que ser la mamá de ese hermano mayor, ¿no? Usted es un hermano mayor que tiene unas funciones y unas responsabilidades y corresponsabilidades. En este caso, pues tú eres mamá, ¿no? No sé qué pienses tú de eso. Uy, es que acabamos de hacer, tengo como 70 conversaciones. Tres en una listas. misma. Vamos a la primera y después terminamos con mamá, papá. Cuando yo congelé óvulos, mi mamá me acompañó a todo el proceso. Entonces mis papás sabían lo que yo estaba haciendo y yo tuve una prima, segunda, tercera, que en Nueva York hizo este proceso antes que yo. Entonces había habido una discusión familiar sobre la forma que ella había escogido. Y de alguna manera, además, entiéndeme esto en Santa Marta, ¿no? Entonces, Sí, total. pero lo habíamos todo discutido, todos habíamos dicho que cool. Y cuando yo hice lo de los huevitos, también habíamos tenido esa conversación de alguna manera, como que yo me sentía muy en paz con mi familia. Pero luego cuando tomé la decisión, que además esto fue después de pandemia, el mundo no era tan fácil después de pandemia, y lo volví a poner sobre la mesa, mis papás siempre me dijeron, estoy firme, mi tía que siempre está en mi casa, que es la mamá de Julieta Piñeres, yo te apoyo, lo que tú decidas, pero mis hermanas,
Mi hermana menor, la Toya, porque siempre se había negado a ser mamá. Ella siempre lo ha dicho públicamente. Y mi hermana mayor, porque tiene 3 hijos y decía como, ser madre no es tan fácil, ¿ah? Entonces yo tuve esas 2 negativas y cuando yo tuve esas 2 negativas dije, yo creo que voy a hacer esto sola. Creo que no le quiero contar a nadie. No, creo que no le voy a contar a nadie. Yo ya había oído lo de Marina. Marina fue muy importante para mí porque antes de yo contarle a mi familia, yo había tenido esta conversación con unas mujeres con las que me he acompañado a través de los últimos años de la vida y una de ellas me dijo, ¿tú por qué tú quieres tener hijos? ¿Por qué te lo vas a negar? Mira lo que hizo Marina. Y yo nunca llamé a Marina porque estas cosas dan mucho miedo. Yo no me atrevía a llamar a Marina, pero yo sabía que Marina existía. Y yo trabajaba con el papá de Marina. Y decía, si esa estructura familiar, con lo que uno piensa que eso viene, si ellos pudieran, yo como, ¿por qué no? Lo abrazaron y de esa manera, porque la mía no y porque Como yo no. porque la vida no va más. Yo teniendo un papá tan fantástico, tan maravilloso, como yo dije, si el papá de ella lo aceptó, ¿por qué no? Mi mamá yo sabía que lo iba a aceptar porque lo sé, y mi tía ya me lo había dicho, es decir, ya esta conversación la habíamos tenido. Entonces en algún momento yo dije, yo sé que mi mamá, mi papá y mi tía, mis personajes principales están, yo le había preguntado a un par de amigos míos, todo el mundo era como amigas mías casadas que me dicen, o sea, flaca, yo vivo prácticamente como madre soltera, yo mantengo mi casa, yo todo. Literal. Y yo siempre en mi cabeza y en el fondo de mi corazón siempre decía, hay tantas mujeres en Colombia que están maternando solas, que son madre cabeza de hogar, que si ellas pueden, yo puedo. Y siempre lo he dicho, en realidad mi inspiración final terminan siendo ellas. El saber que yo podía es porque sé que hay una cantidad de mujeres que lo hacen. No quiere decir que sea fácil, pero lo logran. Y digo, yo tengo que hacer. Y lo hice sola. Y cuando entré a la clínica, yo quedé tan enamorada de mi doctor y de mi clínica y del personal que dije, un día le dije al doctor, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer sola. Aquí solo vamos a saber usted y las personas que me atienden y nadie más. Entonces hice todo mi proceso sola con muchísimo amor. Ah, bueno, ya había otra persona que sabía, Santiago Rojas. Otro médico. Otro médico bioenergético que era el que me acompañaba como a hacer otra parte más espiritual y más molecular, cuántica. Divino. Entonces yo tenía otro sistema de soporte. Tú tenías un combo ahí ayudando a que Magdalena llegara perfecta, pero de resto después llegará. Y efectivamente tomo el paso para hacerlo. Lo hago sola. Termino haciendo inseminación artificial. Yo no tuve que usar mis huevitos porque, curiosamente, de los 36 a los 41 que lo hice, me volví a medir y estaba igualita. Y el doctor me dijo, vámonos así. Vámonos con los nuevos. Vámonos con los que están. Obviamente siempre hay que ponerte hormonas. Hicimos un primer ciclo de hormonas, solo tenía un huevito, me dijo, necesitamos 2 huevitos y máximo 4. Yo, bueno, vale, hagamos el siguiente ciclo de hormonas. Y el siguiente ciclo de hormonas, un jueves, me dice, el sábado vamos a hacer el procedimiento. Y yo, ¿qué? Yo, ¿what? Hicimos el procedimiento y quedé embarazada en el primero. Wow, impresionante. En el primer intento, impresionante. Porque yo me acuerdo más haberle preguntado ese día, doctor, pero yo puedo quedar embarazada el primer día. Me dice, ¿cómo así? Claro. Y yo, wow. O sea, el sábado puedo quedar embarazada, sí. Yo podría quedar embarazada. Sí. Y entonces ahí uno empieza como a hacer los cálculos y a contar y todo. Y cuando ya te dicen que estás embarazada... a los 15 días, entonces te toca volver. Y te hacen examen de sangre en la mañana y te llaman en la tarde. Porque a mí no se me ocurrió, como hicieron todas las demás, que no se podía hacer pruebas de embarazo, por ejemplo. En una droguería, sí, la de droguería. Bueno, pero mejor porque así. Estaba paniqueada. Claro. Yo estaba paniqueada. Que te digan igual. cómo tiene que ser. ¿Y cómo fue esa contada a ese círculo que tú dijiste, no les voy a contar todavía? Entonces, al que primero le conté fue a mi exnovio. Porque yo, de alguna manera, yo creo que ahí es donde está el amor. Yo creo que uno tiene que ser muy justo con las personas y yo sabía que a él le daba muy duro pensar que él había truncado mi sueño de ser madre. Ay, qué belleza. Y un día le dije, ¿sabes una cosa? Después de, no sé, 8 meses de no hablar, le dije, yo quiero contarte que yo voy a hacer esto. Ok.
Y me dijo, wow, te apoyo. Y cuando él me dijo, te apoyo, claro, en algún momento ya yo me vi tan abrumada y él empezó a llamarme como, oye, ¿qué hubo? Ya hiciste esto, ¿qué está pasando? ¿O necesitas ayuda? ¿Cómo estás? No, pero para nada, ni nos veíamos. Esto era como por teléfono. Y un día le dije, deja de molestarme más. Te quiero contar que estoy embarazada, solo sabes tú. Creo que esto nunca lo había contado. Wow. Y fue muy bonito porque eso me dio tranquilidad de saber que yo podía seguir en mi secreto. Entonces yo tuve esos primeros 3 meses de embarazo, él solo sabía, no era que él fuera partícipe de nada, solo sabía. ¿Sabes? Pero qué linda esa generosidad tuya, ¿no? Como de decir, oye, Fresco, que igual no tuviste la culpa de nada, esto fue también una decisión mía, seguir acá, y aquí está el camino, y Fresco no. que ya quedé embarazada. Pero es que la vida es así, por eso Total. te digo, la autonomía, ¿dónde está la autonomía? ¿Dónde está? Es que nosotros tomamos las decisiones. Total. Yo decidí estar en esa relación. Total. Nadie te obligó. Nadie me obligó. Yo no estaba obligada de ninguna manera. De ninguna. Total. Y entonces ahí llegan los otros papás. No, ahí no llegan todavía los papás. Paso los primeros 3 meses entre mucha... Y me divertí y me encantó porque yo misma iba, me cocinaba, yo tenía muchas náuseas, pero esta es parte de la Qué belleza lindo. del camino de hacerlo sola. Total. Yo no tenía que ponerle presión a nadie, yo no tenía con quién quejarme, yo no tenía al marido decirle, es que tráeme, Antojo. yo no sé qué, porque me estoy muriendo. Yo no, yo me reía de mí misma, me cocinaba mis cosas, estaba haciéndolo escondida, entonces era muy divertido porque si mis papás viajaban, yo trataba de quedarme, pero si ellos iban a Santa Marta, entonces yo acá trataba de no cruzarme con ellos hasta que un día ya salió, yo le dije al doctor, yo no le voy a contar a nadie hasta que no salga la prueba de los 3 meses, uno, sobre todo cuando es grande y tiene estos embarazos geriátricos que lo Riesgos. llaman. Sí, les llaman embarazo geriátrico, por favor, cambien Geriátricos. ese nombre. Te mandan y haces un examen afuera, genético, a ver si ese bebé viene bien, y esa bebé venía divinamente, y además era niña. Cuando ya me llegó esa prueba, yo le conté a él y me dijo, yo ya no puedo más con este secreto. Necesito que le cuentes a tus papás. Le dije, claro que sí, te quito encima la responsabilidad. Y ahí, a los 3 meses que ya tenía ese examen, llamé a mi papá. Mi papá no estaba, estábamos todos en Santa Marta, pero mi papá no había llegado. Llamé primero a mi papá y le conté, papá, te quiero contar que vas a ser abuelo de una niña y me gustaría que mi hija tuviera... Una tras otra, tras otra. Vas a ser abuelo de una niña. De una niña me gustaría que mi hija tuviera tus apellidos. Mi papá como... ¿What? Mi papá enseguida como... ¡Ah! Esto fue una conversación, yo no creo que duró más de 30 segundos. Le dije, no vayas a hacer nada, ningún movimiento, tengo a mi mamá afuera, ya le voy a contar. Y mi mamá estaba fuera del cuarto con sus hermanos, estaban sus 2 hermanas y un tío, y me paré así como, bueno, familia, tengo algo que contarles. Estoy embarazada y voy a tener una niña, vas a ser abuela, mamá. Mi mamá ya ha sido abuela, pero... Pues mía, Y sí. mi mamá era como, por fin voy a tener mi niñita, y todos gritaban, y era como, fue espectacular. Qué belleza. Contarles fue absolutamente espectacular, y ahí ya chat, les dije, ya el chat de la familia y lo demás, y como a los 2 meses ya conté públicamente. Qué el tema. belleza, qué belleza, porque sentir ese apoyo es demasiado importante. Y aquí meto la cucharada Baby Goo, que la cucharada Baby Goo flaca es esa cucharada que uno suele meter muchas veces en las conversaciones de una manera amorosa. Y este tema da de verdad que para hablar y nos queda un montón y acá podemos seguir hablando, pero quiero meter la cucharada en el digamos que en el tema de ese grupo de apoyo que tú tenías, esa red de apoyo que tú tenías. Qué tan importante, digamos, que es y qué fue, y mira que los has hablado. Es como, era demasiado importante, primero, no contarles, precisamente por el amor que les tengo, para yo disfrutármelo, pero también para que sean parte de esto, porque tú lo mencionabas ese día que te conocí, decías, es que esta hija no es solo mía, porque, claro, una mamá soltera, una mamá monoparental, una mamá, como se quiera llamar, digamos que maternidad autónoma y demás, pero esa mamá autónoma, esa maternidad autónoma tiene una red tejida, y Magdalena, como tú lo dijiste ese día, es de mis tías, es de mi mamá, es de mi papá, es de mis hermanas, de mis primas, o sea, es de toda una red. Y ahí meto la cucharada porque en mi caso fue así, mi maternidad
pues digamos que mis 2 maternidades han sido autónomas en el sentido de soy separada 2 veces, pero bastante diferente a ti, que fue a los 17 años, en un momento que no lo esperaba en absoluto, no es una decisión tomada porque pues fue por sorpresa claramente, pero a lo que voy es qué tan importante es esa red de decir, acá estoy para ti, y que un papá termine siendo, un papá de uno, termine siendo como esa figura paterna de un hijo, ¿no? Entonces, digamos que para no alargarnos, digamos que mucho en este tema, porque quiero hablar también de Universo Marea y de todo lo que has hecho con la comunidad, es ese tema esas preguntas que te hice entonces de cómo pensar en hablarle de esto a Magdalena, qué decirle a Magdalena cuando te preguntes, si ya lo pregunta a los 3 años larguitos, y hablemos de ese mamá y papá. Lo de Magdalena. Magdalena, a ver, la recomendación, voy a ir atrás. Estos procesos de reproducción asistida tienen 40 o 30 años de estar pasando. Uh-huh. Lo que quiere decir que hay suficiente información científica que te dicen qué es lo ideal y qué no es lo ideal. Y lo ideal es contarles desde chiquitos, para que ellos integren su realidad y sencillamente no la cuestionen porque este es su modelo familiar, esta es la forma como ellos llegaron. Pero es lo que conocen, pero además es. Uh-huh. Entonces, la recomendación siempre es contarles desde el principio. Magdalena pregunta, yo digo que yo tuve la primera crisis como al año y medio, no porque preguntara, sino cuando están empezando a hablar, en vez de decir mamá, me dijo papá, o le dijo papá a un amigo mío, y bueno, yo tuve una crisis tenebrosa, y allí empecé a tratar de entender, ok, ¿cómo es que se cuenta, no se cuenta esto? Entonces, ya ahora que sí pregunta conscientemente porque entiende el rol de los papás, pues hay una historia que se le cuenta, y que es una historia que poco a poco se le va llenando de más información, entendiendo que adecuada para su edad, para que entienda. Entonces ella entiende que nuestro modelo familiar es esta mamá, que es mamá y papá, y ahora voy a ir a eso, porque como todos, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de decidir qué queremos y qué no queremos ser. Total. Está mi papá, que es su abuelo, pero al quien le decimos papapa, que es como esa figura de padre principal, y está la abuela. Y tenemos una cantidad, digamos, de gente alrededor que son hombres y mujeres, porque Magdalena todo el tiempo trato de tenerle el equilibrio de que no solo esté rodeado de mujeres, sino también haya hombres, amigos, sus tíos, sus padrinos, que están presentes y que de alguna manera también le dan esa energía masculina. Porque hablo de que soy mamá y papá, y esto he tenido la discusión con el grupo. O sea, aparte de lo que Universo Marea ha traído, es que ya tenemos un grupo de apoyo de 20 mujeres que somos madres autónomas por elección, y un hombre que ya nos permite entre todos como empezar a compartir historias y ver cómo en cada momento cada uno está abordando las cosas. Hay psicólogos que te dicen no le digas que tú eres mamá y papá porque tú eres solo mamá. Yo no creo que yo soy eso. Yo soy mamá y yo soy papá. ¿Y por qué lo pongo de esa manera? Porque esa es la complejidad de mi vida. A mí me toca traer todo lo que trae el padre a la casa, que va desde digamos que desde ese soporte económico principal, claro, como muchas otras cosas que traen los padres, así no las traiga completas y no las traiga perfectas, pero las tengo que traer. Y yo no me puedo engañar en mi rol. Y tengo todo lo demás que soy mamá, pero yo soy la mamá contenedora, hermosa, preciosa, pero también soy la de los límites y la de un montón de cosas que a mí me toca trabajarle a las dos energías, a mí me toca trabajarle a los dos conceptos, porque en este momento no hay otra persona que llene ese rol. Entonces yo entiendo cuando dicen no es que realmente no eres papá, no, sí soy. Claro. Y en el colegio de mi hija yo voy al Día del Padre. Qué belleza. Yo voy al Día de la Madre y voy al Día del Padre por igual. Y sí, es confuso, y para Magdalena será confuso, pero también se desconfundirá cuando pueda entender cada concepto mejor. Y me haces entender eso, y gracias, porque, claro, uno lo piensa mucho y uno dice, pero sí, porque ese rol y esa energía que tú dices, femenina y masculina, pues en este caso, en el tuyo, no existe, porque una cosa es
mamá monoparental o autónoma, no por decisión, sino por situación, sino que el papá está en otro país, se fue a comprar cigarrillos, se fue a pagar el taxi, un montón de otras cosas que en definitiva está ausente, pero existe, ¿no? Está esa energía. ¿Que dónde está mi papá? Mi amor, se fue a pagar el taxi y no volvió. ¿Dónde está mi papá? Está trabajando en otro país. ¿Dónde está mi papá? Ya viene el otro fin de semana. En tu caso, ese papá eres tú, entonces me encanta que lo digas y para eso precisamente son estas conversaciones porque nos hacen entender que hay infinitas maternidades, infinitas formas de maternar como esta y pues que sí, que lindo que tengas ese apoyo del colegio y de la red que pueda acompañar, digamos que esta decisión tuya. En el caso, digamos, digamos que cuando empieza a crecer y todo, pues se le va a ir diciendo, ¿no? Como cada cosa dependiendo de su edad. Pero hablemos de ti como la mamá soltera, que sí, por elección, lo que sea, pero tú como mujer, ¿cómo haces para ahorita encontrar, digamos que, no sé, si has tenido pareja en estos 3 años, qué tan difícil es? Porque en mi caso, digamos que yo soy mamá soltera de 2, bueno, ya lo he contado 1000 veces, pero digo, estos hombres dicen, difícil o fácil, pero por lo menos existe el papá. En tu caso, ¿tienen miedo de que tengan que ser papás en algún momento? Como que les llegue a tener esa responsabilidad. Me pasó, pero yo vivo muy rodeada de hombres. Uh-huh. La verdad, yo siempre he tenido muchos hombres a mí. Vivo muy rodeada de hombres. Y en mi camino igual laboral y profesional también me han acompañado muchos hombres muy fantásticos. He tenido mentores muy fantásticos. Entonces tengo una diversidad como de conversaciones. Yo te diría que no es fácil el tema de pareja, pero nunca lo es. Nunca lo es y nunca lo es, sobre todo cuando tú estás tratando de tener relaciones conscientes y amorosas y ¿sabes? De que las relaciones siempre vengan como de unos lados de mucha comprensión, de mucho amor y de querer crecer juntos. Cuando esa es como la forma en que tú haces el approach a las relaciones, estás hablando muy diferente a yo quiero salir, tener sexo e irme de fiesta. Total. Yo he ido de fiesta todo lo que quieran. Es decir, a mí no me faltó una fiesta. A veces sí digo, me falta una fiesta. A veces me dan ganas. A veces me dan pero ganas. Claro, no, ahorita... me las pego. El día que tengo ganas de irme de fiesta y mi familia me apoya, me voy y arranco y claro. Todo bien. Pero sí me pasó. Es decir, yo creo que la primera persona primero tuve hombres que me tiraron los perros embarazada. Tuve hombres que me tiraron los perros, para que ustedes sepan, porque es que uno no puede decir que hay solo un tipo de hombre. Cuando yo congelé mis óvulos, hubo un hombre neoyorquino que me tiraba los perros y que más o menos estábamos hablando y era como, vamos, sigue adelante, esto es lo que están haciendo todas las mujeres y entonces, ven, yo te invito a un masaje para que estés wow, que mañana vas a hacer esto. Wow, qué delicia, que tenía un hombre apoyándome por detrás, así y esa relación no llegó a ningún lado, pero es un amigo al que quiero mucho. Cuando estaba haciendo el proceso tenía un hombre que también, digamos, estaba ahí, una persona a la que quiero mucho también y me acompañó, no me acompañó, pero estaba ese su presencia estaba ahí, sí. De hombre y yo siendo mujer, yo no era mamá. Embarazada tuve hombres que estaban. Increíble. Y después tuve, y hombres que van, te visitan, te traen regalos, y no era que estuvieran ni siquiera poniéndome presión para nada, sino estaban. Había una presencia de ellos por ahí. A los 11 meses de Magdalena salí con alguien que para mí fue una persona muy importante porque lo que hacen los hombres cuando tú tienes una pareja y estás en una relación y tienes hijos, el hombre es el que te ayuda a salir también de ese arquetipo de la madre a volver al arquetipo de la mujer y poder plantearte otras cosas. Entonces, para mí, él fue esa persona que me ayudó a volver a plantearme el arquetipo de mujer para también poder yo dar el siguiente paso de volver a repensarme como mujer, en paralelo a ser madre, en paralelo a todas las otras personas o fases que igual hoy en día ya tengo más integradas dentro de este nuevo ser que soy, ¿no? Claro, y es que son muchas etapas y van pasando todos los años y con ellas llevan como no solamente los retos de la maternidad per se y de cada etapa del hijo, sino que me imagino que pues también como mujer y como mamá pues te has replanteado y pues vienen, digamos, y que ahora con digamos que he tenido otros hombres que están y que quieren estar y unos que te dicen, uy, no quiero ser papá, pero otros que dicen...
uy, qué delicia, porque no tendría que lidiar con otra persona, Con ni otro que si hombre. pueden, que si lo uno y lo otro, porque claro, ya yo tengo 45 años, yo ya no voy a salir. Sí, sí he salido. Pero No, yo ya no. Sí. si he salido con que no tienen hijos, perdón, porque no, ¿cómo lo voy a eliminar de la lista? No puedo. Pero que por lo general ya tú vas a salir con Con hombres que están- tienen hijos, tienen total, hijos que y es que más están fácil. separados y que es Total. otra cosa. Nada es fácil. Ninguno es fácil, ni con el hombre ahí, Ni- ni con ni sin hombre. Y creo que cuando tenga que ser la persona, si quiere y si va a llegar y si la necesitan, ustedes, digamos que el parche de Magdalena y tú, pues que llegue la persona correcta. Y si no, pues también. Y después de esa experiencia que tuve a los 11 meses de ella, que estuve como 5 meses con alguien, dije, ok, en verdad yo quiero estar con alguien, ahora no. Tengo demasiado aquí. Tengo que volver a organizarme financieramente, tengo que volver a trabajar bien, tengo que ser mamá y entender esto que es, tengo que poder dormir, no me cabe un hombre en este momento. Entonces y eso, Magdalena tenía 1 año y 2 meses. Ahora que tiene Magdalena 2 años más tarde, 3 años, 2 meses, 3 años, 3 meses, ya puedo decir, ok, de Puedo pronto replanteármelo. cabría la posibilidad de que yo quiera tener una nueva pareja, y asumo que cuando se lo diga al universo, ya el universo también pues irá planteando opciones. Totalmente, así será. Pues Flaca, ya para ir cerrando, porque me encantaría, digamos que esta conversación durara mucho, mucho tiempo, pero pues nos toca ir cerrando ya. Cuéntanos entonces de Universo Marea, de lo que está pasando hoy, de cómo las mujeres, las mamás que oigan este podcast, que nos ven, quieran ser parte, en dónde te pueden encontrar y qué está pasando hoy, digamos, si se reúnen presencialmente, si es el podcast también donde lo pueden oír, porque pues para eso estamos obviamente, para tejernos y apoyarnos. Gracias. Universo Marea, como ya les dije, las siglas son maternidad responsable y autónoma, pero siempre planteamos el Marea, y ese nombre lo trajo Luisa a la mesa, como porque creemos que la maternidad es Un revolcón. un revolcón, como la marea. Sí, a veces es suavecita, pero es, ¿no? O sea, esto que lo puede ahogar a uno, pero también esto que le puede dar a uno mucha tranquilidad, plenitud, etcétera, etcétera. Entonces, primero es entender que es un universo para las madres o para las personas que quieren ser madres, pero hemos ido entendiendo que esto también es para los abuelos y para todas las personas que rodean madres. Como digo yo, especialmente aquellas que lo están haciendo solas, por la razón que sea. Entonces, nosotras estamos muy interesadas primero en tener esta apertura de mentes y de corazones de mujeres que de verdad están entre los 30 y los 40 años y dicen, yo quiero, yo quisiera, yo podría. Es sencillamente para que tengan, digamos que una plataforma con quienes hablar, y con quienes comparar sus historias de vida, y que se sientan que no están solas, porque además este tema y la forma como yo lo dije es muy generacional. Hay unas mujeres que esperamos porque estábamos haciendo la carrera y lo uno y lo otro y otras. Yo estoy en el in-between. Yo nunca pensé que quería ser mamá chiquita, entonces tampoco me enfoqué en eso ni en encontrar la pareja temprano para eso. Pero también están las mujeres que sencillamente no encontraron con quién, o que están llegando a los 40 y no han encontrado con quién. Entonces queremos ser esa plataforma que acompaña y abraza a esas mujeres que están ahí. Nuestro segundo público, que es el que ya tenemos en este chat y es el que seguimos llamando, vengan y creemos esta comunidad latinoamericana de personas que estamos criando de esta manera, y que eso vendrá con una serie de actividades y recursos y demás. Y ahora te voy a decir, hay cosas que son transversales, y la tercera está en todas las madres que estamos haciendo, que estamos autónoma. maternando solas. Para mí todo esto tiene un componente de salud mental, de cómo nos acompañamos, Total. de cómo yo puedo ayudarlas a tener, yo digamos como Universo Marea, nosotras como Universo Marea, acompañarlas a tener recursos para poder tener las propias conversaciones o las propias preguntas que se tienen que hacer, o espacios de sesiones 1 a 1 en todas estas fases, obviamente, o grupales y demás, para poder tocar todos estos temas que son tan complejos. Yo estoy obsesionada con el tema de, como todas las capacitaciones financieras. Yo creo que donde las mujeres Estemos bien así, es que no necesitamos no de nadie damos más.
de verdad, me Realmente. encanta eso, me encanta Realmente, eso. Uno tener donde- que decirle al man, bueno, sí, o sea, como que tener que ceder en algo por esa manipulación Por la económica manipulación. es muy berraco. O cuántas mamás están ahí en esos hogares por años por esa manipulación económica, me encanta eso. Entonces, digamos que esto para mí eventualmente sí tiene que tener un... Y yo veo nuestras conversaciones, inclusive en nuestro chat, estamos todo el tiempo pensando, ok, pero ¿cómo van a planificar esto? ¿Ustedes van a dejarles, están pagando estos, están haciendo ahorro para educación, están haciendo ahorro para qué deberíamos estar haciendo? Y veo estas conversaciones que se vuelven naturales, que es un compartir entre todos cómo estamos planificando. Y esto volvemos, es la colaboración, es la comunidad, es no tener que hacer las cosas solas. Nosotras creemos en la tribu. Totalmente. Y la tribu no puede ser solo que pensemos que nuestras tribus son el papá, la mamá y los hermanos que nos trajo la vida, porque es que mucha gente no vive con ese tipo de tribus, Total. porque la vida les puso otras complejidades. Entonces, cómo inclusive desde este universo virtual traemos y creamos tribus y creamos comunidades que nos puedan apoyar en los temas que necesitamos. Eso es el Spotify, universo Marea. Spotify, estamos en Spotify. Digamos que Spotify y YouTube es nuestro podcast que es Maternidades Reimaginadas. Ahí están las historias. Del resto nos pueden contactar a través de Instagram, que es donde estamos con Universo Marea. Ya poco a poco vamos lanzando guías. Ya pueden hacer con nosotras sesiones individuales si quieren. encanta. Estamos terminando de diseñar las grupales. La realidad es que no queremos adelantarnos. Sabemos que esto es un tabú. Y hemos ido haciendo, o sea, a lo que hemos llegado hoy, no nos los imaginábamos hace 2 meses. Pues van a ser enormes y cuentan Universo Marea con Madre Colombia, con historias de madre para que sigamos llegando a muchas mamás, a muchas mujeres que lo necesitan. Y me encanta que digas, las mujeres que hasta ahora están pensando y cuestionándose y teniendo miedos de me está llegando una edad importante, pues también están ahí para apoyarlas, y a toda esa tribu y a todo ese universo Marea, que no solamente es la mamá, sino toda la tribu y la red que la acompaña. Así que, flaca, gracias, no solamente por contar tu historia, sino por abrazarnos como comunidades, por saber lo necesario que es que nos unamos. Así que tienes este espacio a la orden siempre, y espero que les vaya muy bien en Universo Marea, y bueno, a Magdalena también, que le irá maravillosamente con esa mamá y papá tan maravillosa que tiene. Gracias por estar acá. Tan divina, muchas gracias, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, los y las que nos están viendo, y ojalá podamos hacer más cosas juntas. Así es. Porque a la final estas conversaciones, las Tienen que tuyas, traspasar eso, sí. Claro, las tuyas les sirven a las mujeres que están en cualquiera de las etapas nuestras, y las nuestras a todas las mujeres tuyas. Mi mensaje final para toda la gente que te sigue a ti es: cuando vean madres que están maternando solas, abrácenlas, porque, güey, si maternar en pareja o maternar separado es duro, maternar uno solo es muy miedoso. Total. Es miedoso porque a veces uno no sabe. El otro día una de las mujeres que entrevistamos decía, es que yo no tengo ni siquiera derecho a morirme. Literal. No tengo derecho a morirme, no tengo derecho a llorar, no tengo derecho a sufrir ni a enfermarme, y ese miedo está ahí. Así que me encanta ese mensaje que da Flaca, y es apoyar aún más. Si apoyamos a las mamás que tenemos alrededor, aún más a las que lo están haciendo solas. Gracias por acompañarnos en esta historia de Historias de Madre. Bienvenidos siempre, compartan este episodio y cualquier episodio que les guste. Acá tenemos muchas historias para ustedes. Nos encuentran en Madre Colombia también en las redes sociales. Gracias por estar acá, y nos vemos en un próximo episodio en una semana, aquí desde Casa Spotify. Chao pues. Gracias por acompañarnos en Historias de Madre. Recuerden que la maternidad es un camino de aciertos, dudas y mucho amor. Y en cada paso, elegir lo que nos da tranquilidad hace la diferencia. Como Baby Goody Alpina, que nos acompaña para nutrir con amor. Nos vemos en el próximo episodio.